Renacid nivel 3, docente de la maestría en gerencia social en la PUCP, autor de 12 libros de salud publicados en USA, docente de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la maestría en salud pública, convención en epidemiología y en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y docente de medicina humana en la Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad César Vallejo. Buenas tardes, doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, puedo escuchar bien. Bueno, estamos agradecidos de que nos haya aceptado esta ponencia bueno, junto con SCORE, el comité de SCORE y SCORE, estamos muy agradecidos de que sea parte de este weekend llamado How to Research. Muy bien, gracias. Entonces vamos a compartir la pantalla para hacer la presentación correspondiente. Me avisan, por favor, si se visualizan. Sí, sí se puede ver, doctor. Sí se visualiza la pantalla. Ya, ok. Entonces vamos a empezar la presente ponencia. Muy bien. Entonces, vamos a conversar un poco acerca de lo que implica el concepto de las variables. Cuando hablamos de las variables, eh, implica también trabajar con las hipótesis. Entonces, este tema es muy importante porque muchas veces es descuidado por la metodología de la investigación y al ser descuidado, pues no contempla todas las características metodológicas adecuadas. Una de las bases importantes de la investigación es tener la claridad de las variables y tener la claridad de las hipótesis. Entonces, ¿qué vendría a ser una variable y qué vendría a ser una hipótesis? Pues vamos a definirlas a medida que vamos a avanzarlas con la charla, ¿no? Muy bien, señores. Aquí en la siguiente les muestro mis redes sociales que ya eh, van a acceder cada uno con el PPT que les voy a indicar, ¿no? Y luego vamos a darle aquí alguna definición de lo que significa lo que es una hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? ¿No? La hipótesis es una respuesta tentativa al problema, ¿no? Eh, es una respuesta tentativa al problema. Y como tal, pues esta respuesta es anticipada, ¿no? Y no se puede realizar una hipótesis si es que no trabajamos el marco teórico. El marco teórico es fundamental porque las investigaciones previas y la teoría misma me van a permitir la construcción adecuada de la hipótesis. Este cuerpo de conocimientos, ¿no? De toda la ciencia se articula y se arma para formar las teorías comprobadas y esto me va a permitir a nosotros generar una hipótesis y hacer la respectiva verificación empírica en nuestra realidad. Entonces, y esta hipótesis tiene enmarcada pues la realidad problemática, la información epidemiológica internacional, nacional, local, tiene las investigaciones previas o antecedentes del problema, ¿no? Y siempre se hacen hipótesis para dos condiciones. Las hipótesis se hacen solamente para los estudios de naturaleza explicativa y para los de naturaleza experimental. No hay hipótesis para estudios descriptivos, porque sería simplemente una adivinanza. Una hipótesis para estudios descriptivos no es otra cosa que adivinar cuál es el contenido de algo. Imagínense ustedes que eh, uno de ustedes, estudiantes universitarios de medicina humana, tiene una mochila. Entonces, y esta persona está vestida con ropa de deporte. Le es robado una mochila por un delincuente. Entonces ustedes van a preguntarse cuál es el contenido de la mochila. Entonces algunos dicen, oye, tiene ropa de deporte, tiene zapatillas, tiene una toalla, tiene una botella de agua, porque está vestido con ropa de deporte. Otro puede decir, no, en él es estudiante universitario, esa mochila tiene cuadernos, tiene reglas,
y se viste con ropa de deporte porque le gusta ir cómodo a la universidad y no significa que haga deporte. Otros dicen, no, no va a un gimnasio, es universitario, pero siempre sale a correr. Entonces debe, además de tener libros, cuadernos, lapiceros, un par de zapatillas para correr. Entonces podemos tener múltiples elucubraciones y una persona puede decir incluso, oye, el contenido de la mochila puede ser su almuerzo, porque le se queda todo el día en la universidad y no usa cuadernos porque todo lo hace a través del celular. Entonces se convierte en una adivinanza imposible de resolver el hecho de hacer una hipótesis descriptiva. Por lo tanto, las hipótesis descriptivas no se usan porque tienen una sola variable. ¿Cuál es el contenido de la mochila? ¿Cuál es la prevalencia anémica gestantes? ¿Cuál es, digamos, las características del COVID en pacientes embarazadas? Entonces hay una sola variable, ¿no? Características del COVID o síntomas del COVID. Entonces pueden ser una variable que pueda definitivamente describirse en una realidad, pero no podemos adivinar. Tenemos que ir a explorar. Por lo tanto, todo trabajo descriptivo de una sola variable tiene una naturaleza exploratoria. Y en ese sentido, pues, se logra hacer las condiciones que se necesitan, ¿no? Las hipótesis son dos, alterna y nula. La hipótesis nula es que la que se va a someter a una prueba estadística. La hipótesis alterna es aquella que diseñamos nosotros para la investigación. Entonces, la hipótesis de investigación que nosotros preparamos y decimos que esta variable se relaciona con esta, es la hipótesis realmente alternativa. Es la hipótesis alterna, es la hipótesis secundaria, pero es la hipótesis que nosotros queremos. La hipótesis realmente principal es la hipótesis nula, o también llamada hipótesis estadística. Esta hipótesis estadística es la contradicción de lo que nosotros queremos, lo opuesto, porque una vez que la introduzcamos a una prueba estadística, va a ser aceptada o va a ser rechazada. Entonces, la hipótesis nula es una hipótesis principal, es una hipótesis fundamental, es una hipótesis estadística y la hipótesis de investigación nuestra es la alternativa. ¿Ok? Entonces, es muy por el contrario, muy distinto a lo que la mayoría supone. Vamos a ver un ejemplo de una hipótesis de naturaleza explicativa, ya que repetimos, las hipótesis descriptivas no existen. ¿En qué medida la calificación al ingreso al examen de admisión influye en el rendimiento académico de los alumnos en una universidad? La hipótesis alterna será, a mayor calificación sea el examen de admisión, mayor será pues el rendimiento académico de los alumnos en una universidad. Entonces, este sube, el otro sube, o puede ser que uno sube, el otro baja. ¿Cuál será la hipótesis nula? Lo opuesto a lo que queremos, porque nosotros queremos esto. Pero lo opuesto a lo que queremos, la hipótesis nula o estadística dice, a mayor calificación en el examen de admisión, menor será el rendimiento académico de los alumnos en la universidad. Entonces será la oposición. He visto por ahí en algunas condiciones que consideran las hipótesis principales y secundarias o hipótesis generales y específicas. En los 35 años que vengo investigando del tema, no encuentro ningún libro que hable de hipótesis general y de hipótesis específicas, ni de hipótesis principal y hipótesis secundarias. Lo que existe es una variante que se llama estadística multivariada o problemas multivariado o multifactoriales. Cuando existe un problema multivariado o multifactorial que normalmente es fuente de una tesis doctoral, ¿ok? En ese caso excepcional, podría haber una hipótesis principal e hipótesis secundarias, solo en esa circunstancia. Debido a que tenemos un macro problema con una macro variable, por ejemplo, cuáles son los factores socioculturales, económicos y demográficos relacionados al aborto provocado en adolescentes. Tenemos un montón de variables. Factores socioculturales, económicos, demográficos, son bastantes, que se relacionan al aborto provocado en adolescentes. En esa circunstancia, entonces, tenemos muchas variables independientes y una variable dependiente, pues habrá una hipótesis general y específicas. Pero cuando tenemos dos variables tradicionales, convencionales, medibles, eso no ocurre. Entonces hay un gran sesgo en llamarle hipótesis general y específicas o principal y secundaria. Solo hay hipótesis alterna y nula. No hay más desde el punto de vista estadístico ni desde el punto de vista metodológico. Entonces, veamos una hipótesis de naturaleza experimental, porque dijimos que los problemas analíticos o explicativos más los problemas experimentales
Sí tienen hipótesis. Hablemos de problemas explicativos como los correlacionales, los casos y controles, las cohortes retrospectivas, las cohortes ambifectivas y las perspectivas históricas. Y hablamos pues de estudios experimentales como un pretest post-test con grupo control, un 4 grupos 6 estudios de Solomon, un estudio contrabalanceado, un diseño anidado, un diseño en panel anidado comparativo, un diseño Spock factor con grupo control pareado, o podemos tener también un diseño como cuadrado latino, un diseño de bloques aleatorios y cualquiera de los 72 diseños más que pueden haber en el aspecto experimental. Entonces, los experimentales serían más o menos así, ¿no? ¿Es más eficaz el modelo X que el modelo Y en la mejora del estrés de los estudiantes de salud de pregrado? Bueno, la hipótesis alterna es lo que queremos. La hipótesis de investigación, la alterna o alternativa, no la principal. Es decir, el modelo X es más eficaz que el modelo Y en la mejora del estrés de estudiantes de salud de pregrado. ¿Cómo sería la hipótesis nula? Sería el antagónico, lo opuesto, ¿no? El modelo X es menos eficaz que el modelo Y en la mejora del estrés de estudiantes de salud de pregrado. Entonces, la hipótesis nula o estadística o principal. La hipótesis alterna, secundaria, alternativa o de investigación. O sea, lo que ustedes quieren es lo alternativo. Es una cosa adicional. Bueno, aquí simplemente unos ejemplos para que vean ustedes, ¿no? Con respecto a clima laboral y satisfacción del cliente interno en el Hospital María Auxiliadora, liderazgo y productividad de hospitales de Huancayo y calidad de atención, para ver dónde le ponemos la hipótesis. Por ejemplo, en el primero, clima laboral, satisfacción del cliente interno. El problema sería en qué medida el clima laboral se relaciona con la satisfacción del cliente interno del Hospital María Auxiliadora en el año 2022. Objetivo general, determinar la relación entre el clima laboral y la satisfacción del cliente interno en el Hospital María Auxiliadora. ¿Y por qué les estoy poniendo estos objetivos específicos? Porque esta es la base de la operacionalización. Los objetivos específicos normalmente yo los hago, o cualquier metodólogo que maneje operacionalización de variables, los hace cuando terminó su proyecto de investigación. O sea, realizas tu proyecto de investigación y antes de hacer tus instrumentos, después de haber operacionalizado, recién haces los objetivos específicos, porque son estructurales. No son objetivos que vienen de la lluvia de ideas, de la imaginación, son objetivos que vienen de la teoría. Y descompuestas las variables me van a permitir recién operacionalizarlas y descompuestas la operacionalización me van a permitir construir un instrumento. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo determinar el clima laboral en la dimensión de independencia de clientes internos en clientes internos satisfechos. Entonces, estoy descomponiendo el clima laboral en independencia, ¿no? En la dimensión de independencia en clientes, condiciones físicas, liderazgo en clientes, relaciones interpersonales, implicancias en los clientes, dimensión de reconocimiento, dimensión de remuneración, ¿no? De los clientes internos que son trabajadores, ¿verdad? Y luego comparo el clima laboral de la dimensión de independencia, condiciones físicas, liderazgo, relaciones interpersonales, reconocimiento y remuneraciones en clientes internos insatisfechos. Tengo dos grupos, un grupo de casos y controles, un grupo de clientes internos, o sea, médicos o profesionales de la salud satisfechos y un grupo de insatisfechos. Pero yo, ¿de dónde saqué esta descomposición del clima laboral? Del marco teórico, porque justo esta va a ser la fuente de mi operacionalización. Los objetivos específicos no pueden ser absurdos. ¿A qué yo le llamo un objetivo específico absurdo? Ustedes vean claramente cuando una persona hace un problema y la hace de esta manera, está totalmente mal hecho y desconoce por completo la metodología. Dice, determinar la relación entre el clima laboral y la satisfacción del cliente interno en el Hospital María Auxiliadora. Los que no saben investigación dicen, determinar la prevalencia del clima laboral. Luego una segunda, dicen, identificar el nivel de satisfacción del cliente interno. Y hace una tercera, relacionar el clima laboral con la satisfacción del cliente interno. Cuando vean ustedes eso, tengan en cuenta que esa tesis está mal hecha, esa investigación está mal realizada, o el que lo hace o lo asesora no conoce de investigación. Porque los objetivos específicos son operacionales. ¿Y por qué los menciono ahora? Porque son las bases de la operacionalización de las variables. Sin los objetivos específicos no puedes operacionalizar, y sin el marco teórico no puedes tener objetivos específicos y operacionalización. Todo está amarrado. Y tanto los objetivos específicos como la operacionalización se hacen terminando tu proyecto de investigación cuando tienes un marco teórico perfectamente bien diseñado. Pero un marco teórico que no te acumula conceptos, sino un marco teórico que te dice cómo se mide esa variable, cada una de ellas. Entonces, vamos a ver la hipótesis que tiene este problema
que habíamos dicho, ¿no? ¿En qué medida el clima laboral se relaciona con la satisfacción del cliente interno del Hospital María Auxiliadora? Nuestra hipótesis alterna será a mejor clima laboral, mayor satisfacción del cliente interno. Cliente interno es médico, enfermera, ¿no? Técnicos, ¿no? A mejor clima laboral, mayor satisfacción del cliente interno del Hospital María Auxiliadora. Esa es nuestra hipótesis secundaria, nuestra hipótesis alterna, nuestra hipótesis que tiene que ver con nuestro deseo de hacer la investigación. Entonces, y ahora, ¿cuál sería mi hipótesis nula? Sería lo que no queremos, pero lo que la estadística pide. La hipótesis principal, la hipótesis nula o hipótesis estadística. A mejor clima laboral, menor satisfacción del cliente interno del Hospital María Auxiliadora. Fíjense claramente cómo esto tiene que estar amarrado con el problema. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Liderazgo y productividad en un hospital de Huancayo. Por ejemplo, ¿en qué medida el liderazgo del jefe influye en la productividad de los médicos del hospital de Huancayo? El objetivo general, determinar la relación entre el liderazgo del jefe y la productividad de los médicos del hospital de Huancayo. ¿Cómo serían los objetivos específicos? Bien facilitos. Miren, aquí yo estoy descomponiendo la variable liderazgo. Entonces, determinar el liderazgo del jefe en la dimensión de carisma reportado por los médicos productivos del Hospital de Huancayo. Y luego, el liderazgo está descompuesto en la dimensión de organización, en la dimensión de visionario, en la dimensión de comunicación, en la dimensión de entusiasmo, en la dimensión de resolución, en la dimensión de disciplina, en la dimensión de creatividad, en la dimensión de negociación y en la dimensión de honestidad. Profe, dice mi asesor que solo deben ser 3 objetivos específicos. Repito, si esos mitos aparecen, no se sabe de investigación. ¿Ya? Los objetivos específicos son los que deban ser y son la descomposición de tu variable en función de la otra. Los objetivos específicos, según la norma de ACOF, dice que se hace la dicotomía de una variable en función de la multicotomía de la otra. Quiere decir que una se descompone en 2 grupos y la otra en todas las dimensiones necesarias, pero en la operacionalización se descomponen ambas variables. Veamos cómo queda el último objetivo específico, que me resumen el grupo control. Comparar el liderazgo del jefe en las dimensiones de carisma, organización, visionario, comunicación, entusiasmo, resolución, disciplina, creatividad, negociación y honestidad reportados por los médicos no productivos del Hospital de Huancayo, ya que las otras dimensiones se evaluaron en los médicos productivos del Hospital de Huancayo. Tengo 2 grupos, médicos productivos, médicos no productivos. Médicos no productivos, aquellos que de repente ya no rinden en la misma suficiencia que los que sí son productivos, ¿ok? O tienen alguna dificultad física o tienen alguna sobrecarga laboral, entonces ya no producen mucho. Pero tenemos el grupo de estudio que es el grupo que sí produce y vamos a medir cómo la característica de liderazgo está influenciando, ¿no? En ellos. Bueno, la hipótesis a esta pregunta de investigación que hemos hecho, la alterna, la que queremos nosotros, la que no es la principal, sino la secundaria, o la hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, que es la que tú planteaste, a mayor liderazgo del jefe, mayor será la productividad de los médicos, del Hospital de Huancayo. Okay, disculpen, un error. De los médicos del Hospital de Huancayo. Ok, disculpen ahí el pequeño error. Aquí también se repite el mismo error y podemos decir entonces que la hipótesis nula o la hipótesis que es la estadística, la que no viene de tu investigación o la hipótesis principal, ¿no? Dice que a mayor liderazgo del jefe, menor será, señores, la productividad de los médicos del Hospital de Huancayo. Entonces, como ven ustedes, esta es la negación de lo que tú quieres, pero la hipótesis principal o estadística. Y lo que tú quieres es la hipótesis alterna o alternativa o secundaria. Es al revés. Vamos a ver con esta, ¿no? Que muchos se confunden. En esta que es descriptiva, ¿cuál es el nivel de calidad de atención que brinda el personal de salud del Hospital Casimiro Ulloa? El objetivo general es determinar el nivel de calidad de atención que brinda el personal de salud del Hospital Casimiro Ulloa. ¿Y por qué hago tantos objetivos específicos? Porque la calidad de atención, según el autor que he elegido, que es Paganini, tiene la descomposición de esta manera. Y dice que el nivel de calidad de atención se descompone en confiabilidad, comprensión, capacidad de respuesta, competencia, accesibilidad, credibilidad, cortesía, tangibilidad, empatía y responsabilidad. En todos estos componentes, entonces, se va a medir las dimensiones de la variable calidad de atención. Pero eso, señores, ¿qué quiere decir? ¿No? Que simplemente la variable calidad de la atención
tiene pues todas esas dimensiones y viene de un marco teórico tangible, viene de un marco teórico preciso, viene de un marco teórico elegido, de un libro que venga de Springer, de Francis and Taylor, que venga de ProQuest, de Science Direct, que venga de EBSCOhost y que no sea simplemente el libro que compramos en la esquina o la separata de alguien. Tiene que tener una fuente, un marco teórico muy bueno. Y el libro o los libros que usamos para descomponer nuestras variables, pues podemos tener una investigación base o varias investigaciones base que nos hable de esa descomposición, pero tenemos que ir a la madre del cordero, a los libros publicados con un adecuado International Standard Book Number, ISBN, y además que estos estén registrados en una editorial de confianza. Ya saben ustedes que las bases de datos que se usan son Francis and Taylor, Springer, EBSCOhost y ProQuest, donde están todas las bases de datos de los libros. Profe, pero yo me compré uno online a través de Amazon.com, también es una fuente muy interesante, siempre y cuando tenga un International Standard Book Number registrado y sea una editorial que la ampare, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los objetivos específicos. ¿Cuáles son las hipótesis? No tienen hipótesis, porque habíamos dicho que los objetivos descriptivos no tienen hipótesis. No podemos adivinar cuál será pues la calidad de atención que existe ahí por cada una de estas dimensiones. Sería una adivinanza. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de las variables. Cuando hablamos de las variables, señores, hablamos de un concepto muy interesante. La variable es aquello que varía en un determinado corte temporal. Repito, la variable es aquello que varía en un determinado corte temporal, pero esa variación tiene un punto de repetición. Variable es aquello que varía en un determinado corte temporal, pero tiene además un punto de variación, de repetición. Por ejemplo, estado civil. Aquí en esta sala hay soltero, soltero, casado, casado, soltero, casado, casado, divorciado, soltero, soltero, casado, casado, divorciado, viudo. Entonces hay un punto de repetición. Pero ¿qué pasa con las variables numéricas? Las variables numéricas pueden tener también un punto de repetición o un punto de no repetición infinito, pero tienen que cumplir con la propiedad de que varía entre las unidades de una muestra. Por ejemplo, el peso de la persona 1 es 68 kilos, 300 gramos, 25 miligramos, 10 nanogramos. De la persona 2 y así, ¿no? Varía entre unidades de la muestra. Hay un error que piensan decir, bueno, yo soy soltero ahora, mañana me volveré casado, pasado me divorciaré, entonces la variable de estado civil varía en mí en el tiempo. Eso no es variable. Eso es una condición que no nos interesa. Lo que nos interesa es que en este instante, en un determinado corte temporal, cómo varían los indicadores entre cada unidad de muestreo, ¿no? Y que tengan un punto de repetición si es una variable categórica o que simplemente sea susceptible de ser medida si es que es una variable numérica. Muy bien, de eso se trata una variable. Entonces, yo tengo indicadores para ver las alternativas de respuesta de esa variable. Esos indicadores son las alternativas de respuesta o las opciones que yo tengo. Esas alternativas de respuesta de mis variables tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, el rendimiento académico de los alumnos de medicina y digo que es excelente, bueno, más o menos, deficiente, pésimo, yo ahí habré cometido varios errores, porque tengo que cumplir con 3 reglas para construir indicadores. Una de las principales reglas para la construcción de indicadores se llama la mutua exclusión. Quiere decir que la mutua exclusión es una condición que me va a permitir la exclusión de un indicador respecto a otro. Por ejemplo, si yo digo deficiente y pésimo, ¿qué los hace diferente? Deficiente puede estar incluido en pésimo. ¿Y qué tal si alguno le agrega incluso malo? ¿Qué diferencia hay entre malo y pésimo? Y malo y deficiente. No están mutuamente excluidas. O algunos que cometen un error un poquito más creativo, ¿no? 10 a 20 años, 20 a 30 años, 30 a 40 años. ¿Y qué tal si tiene 20? Está arriba y abajo, entre 10 y 20 y 20 y 30. No hay mutua exclusión. Y eso hay que evitar que pase. Las alternativas de respuesta, los indicadores de mis variables, tienen que cumplir con la mutua exclusión. Otra que pertenezca al mismo tipo de clasificación. Por ejemplo, si yo tengo rendimiento académico, seguimos con el ejemplo, y tengo excelente, bueno, regular, malo, pésimo, entonces no pertenece al mismo tipo de clasificación, porque que pertenezca al mismo tipo de clasificación debiera ser muy bueno, bueno, regular,
malo, muy malo. Si yo he reemplazado el muy bueno por excelente y el muy malo por pésimo, no estoy teniendo una respectiva adecuada utilización del mismo tipo de clasificación. Porque además hay otra cosa, ¿no? Que el excelente, su antónimo, puede ser, excelente puede ser pésimo, ¿no? Y deficiente, su máximo es eficiente. Entonces, deficiente y eficiente, excelente y pésimo, no tienen nada que ver con bueno, regular y malo. Entonces no pertenecen al mismo tipo de clasificación. Y exhaustividad, señores, tienen que estar todas las alternativas. A veces se nos ocurre esto, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado. Muy bien. ¿Y qué tal si son convivientes? No, es que en la RENIEC no dice estado civil conviviente, entonces eso no funciona. Pero estamos haciendo una investigación, no pertenecemos a la RENIEC. Entonces lo que nos interesa es saber la data de la población, de acuerdo a la teoría que nosotros trabajamos, que es la teoría de la unión. Por ejemplo, si conseguimos el módulo de la Organización Mundial de la Salud sobre metodología anticonceptiva, se clasifican las parejas entre unidas y no unidas, o sea, quien tiene una unión y no tiene una unión estable. Por lo tanto, en los que tienen una unión estable puede ser una conviviente, ¿no? Entonces puede ser mi clasificación más o menos así, ¿no? Soltero, casado, separado, divorciado, conviviente, viudo. Pero profesor, hay más estados hoy en día que no le llamemos estado civil, llamémosle estados de unión. Y utilizaremos pues las clasificaciones modernas, ¿no? Entonces harán una subpregunta donde dirán pues vínculo sexual con la pareja, ¿no? Entonces saliente, saliente exclusivo, saliente no exclusivo, todas las clasificaciones modernas que ustedes ya están contemplando y considerando para conocer un poco más, porque a lo mejor mi interés es ver la naturaleza de la anticoncepción que se trabaja en ese grupo. Entonces tenemos que dar una pregunta que pertenezca al mismo tipo de clasificación y que sea absolutamente exhaustiva. Y utilizaremos pues todas las potenciales clasificaciones necesarias. O cuando pregunto sobre, por ejemplo, qué método anticonceptivo utiliza, píldora, té de cobre, ampolla y lactancia materna. Pero ¿qué tal si usa el método del ritmo? ¿Qué tal si usa los Naus? ¿Qué tal si usa el cinto térmico? Entonces no somos exhaustivos. Hay que tener mucho cuidado con poner todas las alternativas de respuesta. Respecto a la clasificación, hay dos clasificaciones de las variables. Las variables pueden clasificarse de dos formas diferentes. Si nosotros tenemos una clasificación de naturaleza metodológica, las variables son independiente y dependiente. Y eso no hay más. ¿Eh? Las variables son independiente y dependiente. Entonces significa una X y una Y. Una X y una Y. No existe más posibilidad. Entonces, si ustedes ven que las variables, alguien le coloca por ahí interviniente, ¿no? Estamos hablando de algo que está mal planteado. ¿Ya? Entonces, las variables son independiente y dependiente. No hay ninguna otra posibilidad. Y eso que quede clarísimo, ¿no? Y por la sencilla razón de qué, ¿ah? ¿No? Por la sencilla razón de qué. De que la metodología es muy clara. Independiente es X, dependiente es Y. Entonces, eso, señores, es matemáticas. Y con matemáticas no nos jugamos. Entonces, no existe otra opción. Algunos plantean que las variables son intervinientes también. A ver, voy a explicar un poco más de aquella vieja creencia de que algunos creen que las variables intervinientes existen. Bueno, la sencilla razón de que no existe es que cuando usted tiene una variable contaminante, una variable independiente, ¿no? Y dependiente, y se contamina con una variable interviniente, entonces vamos a tener muchas dificultades, ¿no? Porque vamos a tener que hacer controles de sesgos. Y esos controles de sesgos tenemos que manejarlos, ¿ya? Muy bien.
Por ejemplo, si tengo una variable, una sola variable interviniente, una nada más que me contamine mi trabajo, por ejemplo, estado civil, tendré que hacer un diseño de bloques aleatorios. Y es muy complejo hacer un diseño de bloques aleatorios. ¿Qué tal si tengo dos variables que me contaminen mi estudio? La edad y el estado civil. Tendré que hacer un diseño cuadrado latino. Y ese diseño cuadrado latino es complejísimo de trabajar las permutaciones y las interacciones. Tendré que hacer pruebas estadísticas muy altas, muy elevadas, para tratar de eliminar esas variables intervinientes o controlarlas. Pero ¿qué tal si tengo tres variables intervinientes? El estudio no sirve. Así de simple. Entonces hay gente que dice variable independiente, variable dependiente, y te pone como 10 variables intervinientes. Edad, sexo, procedencia, religión. Tu trabajo no vale, pues tu trabajo no vale para nada, no sirve para nada. Definitivamente no tiene idea de lo que es investigación. No, porque las variables son X, Y, independiente y dependiente del punto de vista metodológico. Las variables intervinientes no existen. Pero, profe, ¿qué tal si hago un trabajo multivariado, multifactorial, donde veo que varias variables independientes se relacionan con una dependiente? Muy bien. Estas 5 o 6 variables independientes que tú vas a trabajar tienen que ser de una muestra enorme. Por lo tanto, los trabajos multivariantes o multivariados son muestras que pasan de 4.000, 5.000, estudios multicéntricos de 30.000 unidades de muestreo. Y tú haces una tesis con dos variables, tú muestres 200, 300, 160, 400, ¿no? Y para esas no puedes hacer un estudio con variables intervinientes. Peor, variables intervinientes ni siquiera debe usarse. Un estudio multivariante de varias variables independientes que influyen en una dependiente. Necesitas una muestra muy grande. ¿Ya? Entonces las variables son independiente y dependiente, independiente X, conjunto de las abscisas, ¿no? O línea de las abscisas, y la variable dependiente o Y, ¿no? Las ordenadas. Conjunto dominio, conjunto rango. Teoría de conjuntos. Matrices, simplemente plano cartesiano, la matemática de toda la vida. Fuera de eso no hay otra realidad. Y si hay una variable que me contamina, hay que sacarla. Por eso que se hacen criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Porque toda población y todo trabajo de investigación que se haga en una población tiene que cumplir un principio fundamental que se llama homogeneidad. Entonces, cuando yo hablo de una población homogénea y una muestra homogénea, porque las poblaciones no existen caminando por ahí, se diseñan estadísticamente, las poblaciones se diseñan con criterios de inclusión, exclusión y eliminación, entonces voy a tener yo una variable independiente y una variable dependiente que se relacionen, o estudiaré su nivel de relación con una población homogénea constante diseñada. Y así voy a tener, pues, variables intervinientes que no están, las voy a sacar. Y si hay algo que por fuerza mayor se metió, haré, pues, máximo control de una o dos variables intervinientes. Una, diseño de bloques aleatorios. Dos, diseño cuadrado latino. Más de dos variables contaminantes con una muestra grandota no se puede trabajar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y del punto de vista estadístico, las variables son de naturaleza cualitativa y cuantitativa. De naturaleza cualitativa y de naturaleza cuantitativa. Una variable cualitativa son aquellas que se expresan a través de categorías, ¿ok? Una variable cualitativa es aquella que se expresa con palabras. Una variable cualitativa es aquella que se expresa simplemente con una respuesta hablada, ¿no? Por ejemplo, estado civil, te responden soltero. Procedencia, te responden costa. Una variable cuantitativa es aquella que se expresa con números. Edad, 19 años. Edad, 24. Número de hijos, 3. Número de hijos, 7. Y así, ¿no? Es una variable cuantitativa. Entonces, las variables cuantitativas y las cualitativas van a tener una subclasificación. Las variables cualitativas, también llamadas categóricas, se van a clasificar en ordinales o nominales. Por ejemplo, si yo tengo director del hospital, jefe de departamento, jefe de servicio, jefe de área, médico asistente, residente tercer año, residente segundo año, residente primer año e interno, hay orden, ¿verdad? Hay jerarquía. Es una variable ordinal. Si yo tengo una variable nominal, por ejemplo, hombre y mujer, ¿los hombres son superiores a las mujeres? No. ¿Las mujeres no son superiores a los hombres? Tampoco. Ni el feminismo ni el machismo. Equilibrio y democracia. Nominalmente son iguales en derechos, mas no son iguales en características morfofisiológicas, ni hormonales, ni en condiciones de biología, fisiología, ni psicología. Sin embargo, son iguales en derechos. Por lo tanto, ninguno es superior ni ninguno es inferior. Son complementarios y son equilibrio. Entonces, eso es una variable nominal.
Procedentes de la costa, sierra y selva. Costa, sierra y selva. La costa es superior a la selva es superior a la sierra, de ninguna manera. Característica nominal. Los de la sierra corren muy bien la maratón, tienen una potencialidad diferente. Los de la costa, digamos, corren muy bien la velocidad de los 100 metros planos, tienen potencialidades diferentes, pero en jerarquía no hay ningún superior ni inferior. Definitivamente nominal. Estado civil. Es mejor ser soltero que ser casado, ser divorciado que ser... Nada que ver, son condiciones de la vida, es nominal. Cuantitativas. Las variables cuantitativas son de naturaleza, son un número, como les había comentado, y pueden expresarse a través de números enteros o pueden expresarse a través de números fraccionarios, ¿ok? Números enteros o números fraccionarios. Esos números enteros o esos números fraccionarios tenemos que tener en cuenta manejarlos muy bien, ¿ya? Manejarlos muy bien. Entonces, esos números enteros hay que ver cuándo se aplican, ¿no? ¿Cuándo se aplican? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 4. Yo tengo 3 hijos y uno que es pequeñito sería 3 hijos y medio. No, definitivamente son 4. Yo he tenido, a ver, por ejemplo, yo he tenido 2 casas y media. ¿Por qué una tengo construcción? Tampoco, son números enteros. Entonces, hay variables que definitivamente están con números enteros y hay variables que sí pueden tejerse o trabajarse con números decimales. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, señores. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque de lo contrario, pues, no tendríamos mayor razón de ser en una clasificación, ¿no? A ver, entonces, número de hijos, variable cuantitativa discreta. Peso, 70 kilos, 28 gramos, 35 nanogramos, variable continua. Edad, si digo edad de años cumplidos, es variable discreta. Pero si digo edad por edad, es continua. Porque yo tengo, por decir, 49 años, 48 años, 10 meses, 4 días, 5 horas, 3 minutos, por decir, ¿no? Entonces, la variable es continua es aquella que tiene un espacio infinito entre un valor y otro valor y se puede ir descomponiendo. Entonces, por ejemplo, acá están los ejemplos de variables cualitativas, sexo, estado civil, etcétera, ¿no? Ordinales, grado de instrucción, nivel gerencial. Cuantitativas, discretas, número de hijos, número de abortos, número de trabajadores de una planta, número de conservas. Variables cuantitativas continuas, edad, presión arterial, temperatura, talla, porcentaje de proteínas, etcétera. Bueno, entramos ahora a un tema muy bonito, ya que hemos hablado de las variables. El tema de la descomposición de las variables. Entonces, pero el término descomposición no es un término adecuado. El término es operacionalización de las variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de la operacionalización de las variables, estamos hablando de la forma como las variables se descomponen para llegar a su mínima expresión. Entonces, una variable se descompone en subvariables, luego en indicadores y luego índices. Los indicadores son alternativas de respuesta que sumadas me van a ser completas. Acuérdense, mutua exclusión, exhaustividad y pertenencia al mismo tipo de clasificación. Deben estar todas las alternativas completas que sumadas me deben cubrir la respuesta de la subvariable. Y cada indicador debe ser expresado por un valor, un puntaje, un índice. Y la sumatoria de subvariables, que son condiciones características o dimensiones que sumadas me tienen que dar la variable. Por eso que los objetivos específicos, ustedes vieron que había 11 objetivos de la calidad de atención, porque es una subvariable 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Todos los objetivos sumados, todas las subvariables de la variable de calidad de atención con la que construí los objetivos sumadas me van a dar la variable. Y los indicadores van a ser las alternativas de respuesta o simplemente las categorías mínimas de descomposición. A los indicadores también se le llaman constantes, porque después de ellos ya no se puede descomponer más. Es el último nivel de descomposición, que se le expresa a través de un valor o un puntaje, ¿no? Que se le llama índice. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de operacionalización.
Por ejemplo, aquí estamos viendo un pequeño ejemplo de operacionalización, donde tenemos una variable que se llama publicidad televisiva para niños, y hemos descompuesto que según el autor o el teórico que corresponde a esto, ¿no? Lo descompone a duración, frecuencia, coloración, costo, locución, promociones, campaña, música, personajes y nivel creativo. Acá tenemos los índices con un puntaje y acá los indicadores. Vamos a verlo claramente aquí en esta descomposición de la variable preeclampsia. Cuando tenemos la variable preeclampsia, para evaluar el nivel de riesgo, el nivel de valoración, vamos a tener primero que tener los índices. 0, 1, 2, 3 son mis índices, que son los puntajes. Tengo las subvariables de primer orden, que son presión sistólica, presión diastólica, edema, proteinuria y síntomas, que son los componentes que me van a decir o indicar de la descomposición de mi variable, ¿no? La descomposición de mi variable. Y entonces esto de acá voy a evaluarlo en alternativa de respuesta, que van a ser los indicadores. ¿Se acuerdan? Los indicadores, mutua exclusión, pertenece al mismo tipo de clasificación y exhaustividad. Entonces tenemos la presión sistólica. Una persona normal va a tener 0 puntos, quiere decir de 90 a 120 es una presión sistólica normal, 0 puntos, 121 a 140 un punto, un poquito más leve, 141 a 160 un poquito ya más grave, y 161 a más. Miren, no tiene tiene mutua exclusión, no se superpone, pertenece al mismo tipo de clasificación y son exhaustivos, tienen todas las alternativas de respuesta. Profe, no es exhaustivo porque acá le falta 90 a menor de 90. Muy buena observación. Presión diastólica de 60 a 90, 91 a 120, 121 a 140, 141 más. Profesor, no es exhaustivo porque también debe ser 60 o menos. Muy bien, pero ya estaríamos hablando de hipotensión, pero igual se considera, ¿no? Entonces, porque acá estamos hablando de lo normal, de lo normal. Por eso es que no lo hemos considerado, ¿ya? Edema, pero es una buena observación que me ponen aquí en el chat interno. Edema, sana o completamente sana, sin edema, 0 puntos, ¿no? Edemas que llega a los tobillos, 1 punto, con el signo de la fovea, colocan ustedes el dedo en la pantorrilla y un hundimiento que demora más o menos 3 segundos a 5 segundos en regresar, ¿no? La piel a su nivel estándar, entonces ahí tenemos el edema a nivel de tobillos. 2 puntos a nivel de pantorrillas y caderas y 3 puntos un edema generalizado, la cual se le llama anasarca. Proteinuria, sin proteinuria 0 puntos, proteinuria de 0.1 a 0.5 miligramos en hornilla 24 horas, 2.06 a 1 miligramo en hornilla 24 horas, y de 1 a más miligramos en hornilla 24 horas 3 puntos, pero acá hay un error, es de 1.1 a más. Muy bien, buena observación. Síntomas, 0 puntos, sin síntomas, 1 punto escotomas y cefaleas, dolor de cabeza, ¿verdad? 2 puntos todo lo anterior más tinnitus, 3 puntos todo lo anterior más epigastralgia, que es dolor en la boca del estómago, que me va a indicar un valor grave. Entonces llega una paciente, pues, y hacemos el examen de la operacionalización y decimos que acá tenemos 3 puntos como máximo, tenemos subvariables como máximo 5, 3 por 5, 15 puntos, 0 puntos sin preeclampsia, de 1 a 5 puntos, preeclampsia leve, de 6 a 10, preeclampsia moderada, y de 11 a 15, preeclampsia severa. Entonces llega una paciente que tiene, por ejemplo, presión sistólica 150, va a 2 puntos, presión diastólica 160, sería 3 puntos, 2 más 3, 5. Tiene edema a nivel de tobillos, 1 punto, ya serían 6. Tiene proteinuria de 0.8, más 2 puntos, ya serían 8. Y tiene además tinnitus, tiene cefalea, tiene escotomas, tiene fotopsias, más 2 puntos, ya serían 10 puntos. Entonces, si lo vemos aquí, ¿en qué rango está? En preeclampsia moderada, que es de 6 a 10 puntos, pues está en el límite superior, está a punto de entrar a la preeclampsia severa, ¿no? Y así podemos ir categorizando la operacionalización. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de operacionalización, que ustedes van a obtenerlo después en un momento. Y, bueno, eso es lo que les quería compartir, señores, con respecto a lo que es el tema de variables, lo que es el tema que corresponde a hipótesis. Y bueno, muchas gracias y estoy atento a las preguntas que me puedan hacer. Buenas, ¿alguna pregunta? Lo pueden hacer vía oral o lo pueden hacer mediante el chat. Pueden activar su micrófono sin ningún problema.
Yo ¿Ninguna tengo una pregunta? pregunta. A ver. En un estudio descriptivo que intenta encontrar variables demográficas del uso de la manzanilla en personas de una población X, pero además, o sea, no es solamente descriptivo para ver variables demográficas porque son necesarias, sino que tiene unas preguntas específicas con respecto a signos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no puede dormir, si está muy ansioso cuando está en una entrevista, si tiene mucho apetito o muy poco apetito. Entonces, esos son síntomas tomados de Hamilton, ¿no? De la escala de Hamilton, como para hacer unas preguntas un poco más específicas. Pero de todas maneras, el estudio es una encuesta donde no se puede medir más allá de las respuestas que nos puedan dar y simplemente preguntarle, bueno, si es que usted toma porque tiene insomnio, sí, ¿cuánto le calma? ¿No? O sea, si se le calma del 1 al 5, como cuántos puntos. Entonces, aquí cabe la posibilidad de hacer una hipótesis con respecto a estos síntomas de ansiedad y decir, por ejemplo, la manzanilla es efectiva para síntomas de ansiedad. Para mí, el estudio es un diseño experimental, pretest, post-test con grupo control, donde yo tengo un grupo de gente que toma manzanilla y un grupo de gente que no toma manzanilla. Y entonces esa gente que toma manzanilla, si es que yo quiero hacer un experimento, le hago un seguimiento durante un mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses y voy a ver cómo varía sus síntomas de ansiedad. Si yo no quiero hacer un experimento y quiero hacer un trabajo de cohorte ambipectiva, entonces yo voy a seleccionar gente que toma manzanilla ya durante 2 años y gente que no toma manzanillas durante estos 2 últimos años y que está sometido a elementos estresantes o ansiosos o ansioestimulantes y voy a ver los parámetros de la escala de Hamilton, cómo va a ir variando su ansiedad, porque estoy utilizando yo un fármaco. La manzanilla es un fármaco. Tiene tiene propiedades organolépticas, tiene principios activos, hay que hacer un análisis fitofarmacológico para determinar en la fitoquímica qué componentes pues son los elementos que van a reducir la ansiedad. Si no, caeremos pues en un trabajo más de lo que es el estudio tradicional de la herbolaria sin ciencia. Y así diremos pues que la uña de gato sirve para esto, la pata de perro sirve para esto, la cola de caballo sirve para esto, el ercampurin para esto, y la manzanilla calma y la valeriana también, y entonces nunca llegamos a evidencia científica. Cuando es facilísimo poder hacerlo, ¿no? Tenemos gente que usa 2 años manzanilla, 2 años no manzanilla, digamos, pero tienen que tener criterios homogéneos. Por ejemplo, a ver, tengo gente que trabaja en la construcción. Tengo 70 trabajadores de construcción que son estresados para construir un edificio o estimulanciosos para producir un edificio y otros 70, ¿no? De ahí. Tengo, por ejemplo, 70 que toman manzanilla, 70 que no. Por decir, eso es lo que me sale en mi muestra, un ejemplo. Y voy a ver cómo va variando sus elementos ansiosos, ¿no? Sus características de la ansiedad. O yo puedo hacer un experimento. Tengo ahora que está de moda este grupo de extranjeros que ha venido a trabajar al Perú. Voy a edificios nuevos que están construyendo, donde el 90% es mano de obra extranjera, que no conocen ni les gusta nuestra manzanilla, y les damos la manzanilla a un grupo de 70 personas, o 80 o 120, como salga, y un grupo de 120 no, y vamos evaluando con la escala de Hamilton a los 15 días, al mes, a la semana, a los 2 meses, 3 meses, cómo va variando su escala de ansiedad. Y así podemos hacer un estudio probatorio, ¿no? Entonces yo voy a tener, ahí tendría hipótesis, pero si yo digo simplemente características demográficas y sociales de los consumidores de manzanilla, no estoy investigando nada. Estoy investigando las características nada más. Pero si yo veo si la manzanilla tiene efectos sobre síntomas y signos, tampoco voy a tener ningún hallazgo si no hago un buen diseño. Un buen diseño es coger dos grupos. Un grupo que esté expuesto y un grupo que no esté expuesto al elemento motivo de estudio.
Y en ese sentido, pues voy a tener que trabajar el tema de diseños de investigación bien. Por ahí les voy a, cuando tengan mis diapositivas, hay un link de mi canal de YouTube en el cual van a poder acceder a los videos de diseño de investigación que he dado en otras sociedades y van a darse cuenta un poquito ahí cómo trabajar mejor y modelar esto de, de los diseños. Acá hay otra pregunta. No sé si queda claro antes de responder la otra pregunta, Celina. Mm, ¿Sí? sí, pero bueno, la idea era hacer un estudio de tipo transversal y preguntarle a las personas, ¿utiliza usted manzanilla para síntomas tales o para síntomas de ansiedad, nervios? Porque es casi como exploratorio el estudio, ¿no? Y después de eso, preguntarle si dice que no usa, bueno, no usa manzanilla, ¿no? Y si dice que sí usa, se le pregunta, bueno, para este síntoma, ¿no? En palabras bastante sencillas, para el insomnio, ¿le sirve? ¿Si le sirve o no le sirve? Sí, me sirve. ¿Cómo cuánto le sirve? Como tanto. ¿Cuánto tiempo después de utilizarlo usted siente el efecto? ¿No? Entonces, ¿cómo lo toma? ¿Qué parte toma? ¿Toma la hoja? ¿Toma toda la planta? ¿Toma solamente las flores y las hojas y los tallos? O sea, preguntas específicas con las respuestas, ¿no? Más que Sí, sería un trabajo medio, claro, sí, el trabajo exploratorio para... como lo plantea a nivel exploratorio es interesante, ¿no? Siempre y cuando nunca se haya investigado antes y no se sepa absolutamente nada del efecto de la manzanilla y usted no sepa para qué sirve la manzanilla. Entonces, si usted no tiene idea para qué sirve la manzanilla y es la primera vez en la cual se quiere hacer un estudio y que la manzanilla pues se quiere apropiar y usar por primera vez y usted quiere describir algunos posibles beneficios, entonces un estudio exploratorio sirve, pero si hay hipótesis bastante contundentes que la manzanilla es un relajador, incluso tiene un principio activo, ¿no? Dopaminérgico que ha sido descubierto ya hace muchos años, los años 70, y que esto puede ser un elemento relajante que activa el circuito de placer a nivel de el núcleo cerúleus y además que activa lo que es zonas a nivel del hipotálamo, con la cual produce cierto nivel de relajación y el ciclo dopaminérgico de relajación se puede activar y por lo tanto se puede secretar dopamina, ¿no? Activando el núcleo accumbens. Entonces, si hay una base fisiológica, anatómica, estudiada de que esto puede activar el circuito de recompensa dopaminérgico, entonces creo que volver a seguir explorando sobre un tema que ya se conoce y varios estudios sería un estudio más exploratorio. La idea es avanzar un poquito más y Claro, ir demostrando, obviamente, el diseño correcto para eso que usted dice se hace en muchas etapas. Por ejemplo, para saber por qué motivos la gente consume manzanilla, tenemos que tener un diseño. Consumidor de manzanilla, no consumidor de manzanilla y ver las causas potenciales de eso. Segunda etapa, queremos saber si la manzanilla le favorece en el sueño. Tenemos que tener los consumidores de manzanilla, no, los insómnicos y los no insómnicos. ¿Y qué consumen a ver para que les relaje el sueño? Para ver prevalencia. Luego queremos ver si la manzanilla les reduce o el problema del insomnio, un diseño exclusivo para coger manzanilla, consumidores de manzanilla y no consumidores de manzanilla y sus efectos relajantes en el cuerpo. Y así, lo que usted me ha dicho, yo lo haría en 9 o 10 diseños de investigación, mínimo, oh, para poder demostrar cada una de las cosas que usted plantea. Es un trabajo bastante ambicioso, pero cuyos resultados van a ser muy desordenados, muy heterogéneos y que no me van a permitir tener precisión, más que un hallazgo así, más así, medio enredado, que me puede dar luces. Pero eso es el que no hubieran estudios. Hay bastantes estudios de manzanilla y creo que podemos ir avanzando poquito a poquito, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, estudió la uña de gato, empezó en los 70 con la uña de gato y ahorita van 140 publicaciones y siguen estudiando la uña de gato, ¿no? Entonces, cuando uno se mete y se enamora de un producto herbolárico, farmacológico, pues uno empieza con un estudio ordenado y luego continúa y al cabo de varios años ya usted podrá tener pues hallazgos eficientes. Después de hacer la fitoquímica, de hacer análisis de laboratorio,
en animales, en ratitas, en primates, y ver cómo funciona, cómo se estimula el núcleo accumbens, va a sacar los cerebritos de las ratitas y ver cómo se electroestimula, hacer resonancia magnética a nivel del cerebro, a ver cómo se produce el efecto, para que definitivamente en unos años en adelante tomemos cápsulas de manzanilla, biofilizadas, preparadas en la dosis letal 50 exacta y con una dosis terapéutica eficiente. De lo contrario, seguimos dando vueltas en un estudio en desorden. Es valioso, pero como le digo, lo que usted me ha dicho no es un tema, es una línea de investigación Exacto. con múltiples Muchas estudios gracias. que a Muchas través de gracias. los años van a potenciarse. Está bien. Muy bien, vamos a leer otro pregunto aquí que dice, ¿cuántas variables específicas como máximo necesario tener? No, no son variables específicas, objetivos específicos. Los objetivos específicos dependen de la descomposición de las variables. Una variable independiente y una dependiente. Yo puedo decidir descomponer la independiente, puedo decidir descomponer la dependiente. Cualquiera de las dos que yo descomponga, cualquiera de las dos que yo me atreva a hacer la descomposición, voy a tener en mis objetivos dos grupos, o del independiente o de la dependiente, y la otra va a ser motivo de la descomposición. Y en la operacionalización lo voy a descomponer ambas. Mi tesis doctoral, por ejemplo, tiene 12 objetivos específicos. ¿No? Con eso ya creo que te respondí, ¿no? Es lo que la literatura diga, la cantidad de dimensiones o subvariables que tenga tu variable. Si tu variable tiene 6, 7, enhorabuena. Si tiene 9, enhorabuena. Si tiene 11, 12, enhorabuena. Si tiene 17, enhorabuena. Si tiene... Pero ninguna variable he visto yo que se descomponga en 3 dimensiones. Eso no, hasta ahorita no he visto jamás, ¿no? He visto mal hechos trabajos, ¿no? Que tienen ese nivel de descomposición. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. ¿No? Es lo que diga la literatura, cómo se hace esa composición. Es acertado decir que la relevancia del estudio está directamente relacionada con el diseño metodológico, claro, ¿no? Porque hay diseño metodológico, hay diseños, en primer lugar, el nivel de evidencia, ¿no? Ustedes se van a la colaboración Cochrane y tienen un primer nivel de evidencia. El primer nivel de evidencia es la opinión de expertos. No sé si ustedes han visto los papers, ¿no? O artículos de revisión, que es el primer nivel de evidencia. Entonces, ese es un aporte teórico, ¿no? Entonces, y ese aporte teórico como nivel de evidencia 1, ¿no? Nos dice, pues, que ese experto muy grande, muy buen investigador, pues, nos está diciendo algo, ¿no? Y ha revisado la literatura para darnos con autoridad esa opinión. El segundo nivel de evidencia, ¿no? El segundo nivel de evidencia, pues, lo conforma un siguiente, ¿no? Y ese siguiente viene a ser el estudio descriptivo, que generalmente estudia una sola variable, ¿no? Una sola variable. Un estudio descriptivo que estudia múltiples variables necesita una gran muestra, ¿no? Por ejemplo, un tema parecido al de la señorita que nos acaba de explicar ahorita, sobre, por ejemplo, los potenciales beneficios de la uña de gato, ¿no? En los años 70 se estudiaron 23.000 personas de la selva para saber los potenciales beneficios de la uña de gato. Es un estudio exploratorio, como tiene muchas variables que no se relacionan entre sí y que están sueltas, potenciales beneficios de la uña de gato, entonces se estudió una muestra muy grande, ¿no? Para saber, pues, en esa muestra grande cómo van variando estos elementos. Entonces ahí tenemos 23.000, ¿no? Pero sí está en el nivel 2, sigue siendo descriptivo, exploratorio, ¿no? Luego sigue el nivel, el estudio de tipo retrospectivo comparativo longitudinal, que es el diseño de casos y controles, ¿no? Es el que sigue en nivel, que me va a dar un poquito mayor de evidencia y me va a dar un poquito de mejores resultados a mi investigación y me va a decir, caramba, estamos yendo bien y ya encontramos evidencia científica. El primer estudio de casos y controles famoso, conocido, es con cáncer sin cáncer de pulmón para ver si el cigarro te condujo no a tener ese problema de cáncer de pulmón. Imagínense, hay 1000 variables intervinientes ahí y para hacer ese estudio de causas y controles tuvieron que eliminar muchas personas y muchos elementos contaminantes o variables intervinientes. Luego viene las famosas perspectivas históricas o cohortes ambipectivas o cohortes retrospectivas en las cuales yo tengo un grupo que se ha expuesto hace algunos años, un grupo que no se ha expuesto y el efecto lo mediré en el presente. Por ejemplo, tengo fumadores, no fumadores y hoy día estoy evaluando cáncer. Hace 10 años fumadores, hace 10 años no fumadores y hoy día voy a evaluar hay 6 lesiones pulmonares. Luego tenemos la cohorte propiamente dicha, ¿no? Hoy día los niños o los jóvenes empiezan a fumar, hoy día no empiezan a fumar y evalúo de acá a 20 años si les aparece una lesión pulmonar.
para ver si le da cáncer, ¿no? Luego de los diseños de cohortes vienen los diseños experimentales. Y los diseños experimentales van aumentando en nivel, ¿no? Primero los experimentales pre-test post-3 con grupo control, luego sigue en nivel 4 grupos 6 estudios de Solomon, y luego sigue el factorial, ¿no? Y por encima del factorial está el factorial de secuencia temporal. Y así estos tienen sus variedades en cada nivel, ¿no? Para controlar variables, para hacer análisis intrasujeto, para hacer análisis intersujeto, ¿no? Después de los estudios experimentales surge el metaanálisis, pero un metaanálisis basado en revisión sistemática con la metodología de revisión sistemática en la cual yo voy a coger 700, 800 experimentos con el mismo diseño, con las mismas variables, con los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación, que tienen los mismos sesgos, los mismos criterios intervinientes para poder establecer yo una tesis de tesis, o sea, construir teoría o construir leyes a partir de la revisión de miles de investigaciones o cientos de investigaciones previas que me antecedieron a ello. Entonces, ese es el nivel del metaanálisis. No el metaanálisis como se conoce como revisión de mucha literatura para hacer una monografía, sino el metaanálisis con la metodología Cochrane, por favor, con la metodología de búsqueda sistemática de la colaboración Cochrane, que tiene toda una metodología exhaustiva y que te cuesta, pues, $400,000, $1 millón hacer un metaanálisis de esos, ¿no? Incluso llamas a los autores te mandan su base de datos, reactualizas la estadística, haces la estadística de todos sus cuadros otra vez, vuelves a construir los estudios, ¿no? Te comunicas con los autores para rearmarlos, a eso me refiero. Así van avanzando los niveles de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la manzanilla o el recampuring, o en el caso de la uña de gato, es fácil hacer múltiples investigaciones y empezar con estos niveles, ¿no? Pero no sé si los que se meten o les interesa estos productos realmente sean gente que está muy metida en la ciencia, ¿no? Y a eso de repente puede ser una dificultad con la cual avance la investigación sobre estos puntos. A ver, nos hacen otra pregunta aquí. Cuando uno estudia, por ejemplo, factores que condicionan la aparición de cáncer de cuello uterino, la variable de factores son muchas por cada factor. Así es. Cuando tú haces un estudio de varios factores relacionados al cáncer de cuello uterino, estamos hablando de un estudio factorial, multivariante, un estudio multivariado. Significa que por cada variable independiente, digamos que tú inicias solo relaciones sexuales y su relación al cáncer de cuello uterino. Las que iniciaron antes de los 13 años y que iniciaron después de los 13 años. Y luego le haces un seguimiento de 40 años para ver si les dio cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Entonces ahí tienes una cohorte retrospectivo, lo que le llaman perspectiva histórica. Entonces, muy bien, solo tienes una variable. Todas las otras variables intervinientes se tendrían que eliminar. O sea, promiscuidad, trabajo sexual, poliandría, etcétera. Tendría que eliminarse. Tienen que ser personas de una sola pareja o dos a lo mucho, que durante 40 años han estado con esa sola pareja y la pareja le ha sido fiel y que le atribuimos menor de 13 años y posterior a 13 años que inició relaciones sexuales y su relación con el cáncer del cuello uterino. Y así tendríamos un trabajo de mucha precisión y sabemos que ese es un factor de riesgo. Pero cuando hablas tú de varios factores relacionados al cáncer del cuello uterino, por cada factor, acuérdate que aumentas un tamaño de muestra al equivalente a de un cálculo dimensional. Eso significa que si el factor fue edad de inicio de relaciones sexuales, el otro es poliandría, el otro es promiscuidad, el otro es pareja infiel, el otro es relaciones sexuales en menstruación, el otro es multiparidad, por cada factor de riesgo estamos diciendo que te vas a incrementar en 200 a 300 el tamaño de la muestra. Un trabajo de factores relacionados al cáncer de cuello uterino, con todos los factores que pueden estar contemplados, podríamos tranquilamente pasar de 21,000, 30,000 unidades de muestra. Por eso que este tipo de estudios factoriales multivariados los hace la CDC, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y acá les digo un cliché muy interesante. Basta ya de ponerles a las tesis factores relacionados a cualquier cosa y midan datos demográficos y relacionen con una variable dependiente. Que cuando uno le pone la palabra de factores es cosa seria. Hay que estudiar un trabajo en muestras muy grandes, muy amplias, y lastimosamente pues se hacen trabajos muy poco serios y la gente le pone pues factores relacionados a lo que sea y solamente asocia los datos de filiación. Y eso es un grave error que se hace en las investigaciones peruanas. Hay múltiples y muchas investigaciones que espero que el tiempo las olvide y que nadie cuando posteriormente logre un cargo importante, pues les cuestionen sus resultados diciendo que estuvo mal trabajado el diseño, que tuvo malas decisiones, ¿no?
Finalmente, acá tenemos una pregunta. Doctor, buenas noches. Si quisiera hacer mi tesis sobre factores de riesgo para la preeclampsia en paciente COVID negativo en el 2020, y yo te prefiero que digas un solo factor. Elige un solo factor, ¿no? Si hablas tú de preeclampsia, elige obesidad, elige diabetes, elige trabajo remoto excesivo, elige gestante. Dedícate a factores puntuales, 1 o 2 como máximo. Si tú hablas de factores relacionados a la preeclampsia, no vas a calcular los factores relacionados a la preeclampsia, vas a hacer un trabajo estadístico interesante, pero que no tenga valor predictivo, porque estamos hablando de que para tú determinar los factores relacionados con la preeclampsia, tienes mujeres preeclámpticas, no preeclámpticas, y tienes que aislar todos los elementos contaminantes, todos los variables intervinientes para tener una variable interviniente que va a ser motivo de decisión de tu investigación para calcular su odds ratio. Si no, levantarías mucho el tamaño de la muestra y tu trabajo tendría que ser financiado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diabetes mellitus y su relación con la preeclampsia. Y tienes un trabajo bien claro de plantear, ¿no? O, por ejemplo, obesidad y su relación con la preeclampsia, ¿no? O sedentarismo y su relación con la preeclampsia. O sea, puntualmente hagamos diseños interesantes y no le pongamos el término factores cuando realmente eso implica un trabajo muy grande, muy exhaustivo y que a veces no se pueden financiar ni en las tesis doctorales. Hay que tener mucho cuidado, cojamos 2 variables bien precisas y sobre eso hagamos un bonito estudio que tenga validez científica y un nivel de evidencia adecuado. Gracias, chicos. Muy bien. Lo dejo a la organizadora para que finalice la sesión. Para concluir la charla, nuevamente le mando el agradecimiento de parte de los comités de Scorpio Score al doctor. Y bueno, ahora pasaré el post-test por el chat. Gracias, jóvenes.